Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de FIB, Flash Informativo Bursátil. Buenas tardes también para Alejandro Lepera, que es el co-conductor del programa. ¿Cómo andás, Ale? Muy buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y vos? Todo bien, acá poniendo todo para grabar el programa, así que ya estamos bien, ya estamos grabando. El equipo técnico está grabando, que soy yo también. Perfecto, estamos completos para arrancar. Tengo dos cargos en este programa. ¿Cuáles dos? Ahí, uno co-conductor y el otro estoy a cargo del área de tecnología. Estás en todo, vos sos un pulpo acá en Fibra. Bueno, hace un montón no hablamos, la verdad que tomamos la decisión con Nico de descansar. El viernes pasado no hicimos programa, tampoco hicimos todo el fin de semana largo, los 2 días que tocó ese viernes y ese lunes, que fue, bueno, obviamente el lunes pasado, no hicimos programa, así que a partir de ahora, Nico, me estuvieron diciendo que era un vagoneta. No, igual tenemos muy buenos programas el de hoy y todos los que vienen. Venimos metiéndole bastante y como cayeron justo feriado viernes y lunes, había que aprovechar también para darnos un descanso. Bueno, con Nico lo que estamos pensando es en armar temáticas dentro de cada semana para dar un aporte en cuanto a contenido. Me parece que es muy bueno, así que seguramente tengamos temáticas de semana cripto, temáticas de semanas por ahí de mercado local, temáticas de mercado local e internacional, y bueno, y después invitados que no están quizás tan ligados al mercado, en donde puedan dar obviamente una visión general respecto a distintos aspectos, ¿no? Ya sean economía, política. Deportes no abordamos, pero por ahí un poquito sí nos desviamos de las finanzas hacia esos dos rubros. Y se podría decir que hoy tenemos la primera temática, que sería un poco más ambientado al lado político más que financiero. ¿Por qué me lo dicen? Por el invitado que tenemos hoy, Hiper Falcón, ahí ya lo tenemos arrobado en el título. Excelente. Así que con Marco Falcone vamos a tener una mirada política sobre cómo vio el debate y algunos temitas más. Sí, esto lo abordamos más que nada porque estamos próximos a un evento político, así que tomamos la decisión de incorporar, personas que puedan aportar desde ese ángulo en cuanto al evento que vamos a tener en los próximos días. Si quieres, Bueno, ya arrancamos. y también quiero felicitarte, Ale, entonces, por lo que publicaste de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN. Vi que vas a estar participando con Fabi, así que te quería felicitar acá también en el espacio por haber logrado estar en una universidad así formativa con una persona como Fabio. Sí, la verdad que es mucho trabajo. Hoy por ahí ven la comunicación, pero venimos trabajando hace bastantes meses con el tema y tenemos mucho trabajo también por delante. Así que primero agradecer a la Facu por sobre todas las cosas, por confiar en mí, y segundo, tener el privilegio de tener un compañero como Fabio para abordar este programa, que todavía no podemos dar mucha información, pero sí respecto a lo que tiene que ver con el contenido del programa. Va a ser un programa orientado a finanzas. Así que muchas gracias, Nico, por la mención. No, por favor. Bueno, entonces, sin más presentación, si querés arrancamos cómo viene el dólar. Excelente, el dólar blue en el día de hoy compra 183,50, 186,50, una variación positiva de 0,54%. Si tomamos el intermensual del dólar blue, el máximo fue en 187 y estamos en 186,50, así que ya estaríamos cerca del techo del último mes. Respecto al resto de los dólares,
el dólar oficial 104,50, el dólar solidario más 65%, recuerden, 172,43, el dólar MEP 177,92, ligados a los bonos soberanos o los bonos globales, ¿sí? Con ley local. ¿Por qué? Porque los bonos después, luego, perdón, de la comunicación que dio el BCRA, hay un tipo de cambio distinto sobre los mismos bonos, pero con ley extranjera. El contado con liquidación, 178 pesos, y el contado con liquidación en lo que respecta a las acciones, el contado con liquidación de acciones se toma el ADR, en este caso Galicia, y cerró en el día de hoy en 195,84 pesos. Como referencia en los CDRs tenemos el caso de Coca-Cola, que cerró un poquito más abajo en 193 pesos. Y también voy a dar el dólar de Apple en 194 pesos, su conversión para poder acceder a un CDR por tipo de cambio. Le di el pase para el riesgo país. Con respecto al riesgo país, venimos dentro de una oscilación entre los 1.610 puntos y los 1.630. Hoy estamos situados en 1.628, que serían más o menos los máximos que habíamos alcanzado en marzo de este año. Así que se sitúa en los 1.628. Excelente, le dejo también que hable del Bitcoin. Va a hablar, me imagino que va a hablar un poquito del BTC y los famosos 60.000. Están todos locos con el número redondo. Es un nivel súper psicológico y lo tenemos con un aumento de un 6,1%, ubicándose en 61.460, con un incremento en el año de 111%. Lo veíamos mencionando que venía por debajo de los 100, ahora ya está ubicado en 111%, y el Ethereum con un incremento de un 1,6, ubicándose en 3.858, con un incremento de 420% de manera anualizada. O sea que el Bitcoin respecto al Ethereum, de forma... ¿Te perdí? Ahí está, ahí te escucho. Estaba diciendo el Bitcoin respecto al Ethereum, el Ethereum le ganó más de un 300% de forma anualizada. Correcto, sí. Aunque, Que hablamos de manera sí, mensual, sí. el Bitcoin viene creciendo un 41% respecto al Ethereum de 28%. Teniendo en cuenta el precio del Bitcoin de ahora de 61.439 dólares, que es lo que sale un Bitcoin, les voy a pasar la información de cuál fue la cotización máxima histórica del Bitcoin. Fue de 64.854 dólares. O sea que estamos apenas a 3.400 dólares de alcanzar el máximo histórico del Bitcoin. Correcto, sí. Así que me Estamos parece que muy estamos cerquita, muy como para cerca, tenerlo en cuenta. muy cerca para que los toros festejen y exploten todas las redes, mandando toros, mandando el famoso Bitcoin despegando por un cohete y todos los tipos de sticker gráfico y lo que usan para, digamos, lo que respecta a este tipo de criptomoneda, que es muy visual. Sinceramente, yo estoy viendo que en 15 días el Bitcoin aumentó un 47,8%, Nico. Sí, es una locura realmente lo que viene creciendo y cómo mantuvo la tendencia. Una vela, si lo pones de manera mensual, que te llama muchísimo la atención. Sí, sí, sí. Muy prolijo si lo ven con medias móviles, quienes saben por AT. Muy prolijo el Bitcoin dando compra, digamos, de una forma muy, muy simple. No hay que ser, digamos, ningún super analista. Dio una entrada muy buena. Así que quienes lo siguieron, bienvenidos. Y quienes tienen posición, a quienes tienen posición también
Lo felicito. Bueno, si quiere hablamos de las tasas. Vamos con las tasas. ¿Lo escucha usted o lo digo yo? No, Te lo dejo perdón, vos, te lo perdón. dejo vos las tasas. Tenemos las tasas del ELIC en un 38%, caución a 7 días en un 34%, caución a 14 días 32,50 y caución a 30 días 34,55. Para plazos fijos tenemos un 37% de TNA y para colocaciones mayor a 1.000.000 de pesos en 34%. Hay que recordar que se informó el índice del precio al consumidor del mes de septiembre arrojando un 3,5%, con un incremento de más 1% respecto del mes anterior. Los últimos 2 meses registraron un 2,5% y el último mes un 3,5%. Así que hay que ver cómo se desarrolla, teniendo en cuenta sobre todo las colocaciones en plazos fijos. Hay colocaciones que se llaman plazos fijos UVA, en donde pueden hacer las colocaciones y este tipo de colocaciones van variando a partir de la variación que presenta, por un lado, digamos, como referencia el índice de precio al consumidor. Le paso a informar el panel líder, si quiere. Dale, si me veo mucho verde, así que Hay mucho verde, te pero sí, contesto. sí, pero antes le voy a decir cómo terminaron los índices. El índice S&P terminó positivo en el día de hoy, 0,75. Muy bien Brasil con más 1,33%. El Merval hoy tuvo una muy linda rueda en un más 2,29%. Y en cuanto a el Merval en dólares, espérenme que acá lo tengo, estamos con un incremento de 1,40, alcanzando los $421. En cuanto a commodities, el petróleo rompió los 82 dólares, está en 82,28 con un incremento de un 1%. El oro con una caída de un 1,55%. Hay algunos analistas que informan que el petróleo podría llegar a 100 dólares. Respecto al petróleo, quiero dar un dato que en los últimos 35 días tuvo un incremento mayor al 21%. Perfecto, ¿y qué más tenés? ¿Qué Bueno, falta? tengo del panel líder, ya le voy a pasar cómo terminó en el día de hoy con una participación positiva en la totalidad de los instrumentos, liderado por, ¿sabe por quién? ¿Por quién? Por Galicia, por Tu Grupo querida y Financiero, tóxica Galicia. en un incremento de 5,47%, Central Puerto 4,41%, Banco Macro 4%, Valo 3,57%, Mirgor, imparable, 3,30%. ¿Quién terminó Increíble. negativa? Solo una en el día de hoy y otra sin variación. Pampa terminó con un menos 0,16% negativo y Neutra terminó en 400 pesos Cablevisión. Le doy el pase para el panel general. Perfecto, bueno, tenemos de manera mixta el cierre. Tenemos en el podio de las tres mejores Domec creciendo un 3,6. Segunda, Endesa Costanera, incrementando lo mismo, un 3,6. Y TGLT, lo mismo, un 3,6 de incremento. Con respecto a las tres que más caen, tenemos a Garobaglia y Zorraquín, cayendo un 2,9. Inversora Juramento un menos 1,2. Y Celulosa Argentina cayendo un 1,1. Excelente. Bueno, si quiere, yo le estoy escribiendo a Marcos
sí, para avisarle que ya estamos por arrancar. A ver, dame un segundito. Igual le voy a pasar los datos de los bonos en el día de hoy. Los bonos en dólares tuvieron una rueda, les diría, más negativa. Sí, tuvieron una rueda negativa, en donde el que más cayó fue el AL35 con un menos 1,9%, el GD30 de menos 1,6%, el GD35D menos 1,2%, el AL30D menos 0,4%. ¿Quién terminó positivo? El AL41D en dólares y el AE38D terminó neutro. En cuanto a los bonos en pesos, el único positivo fue el GD46 con un 2,3 de variación diaria y el que más cayó fue el AL29 menos 1%, el AL35 menos 0,7% y el AE38 menos 0,6%. Voy a hacer referencia al AL30, que es el que se utiliza como, como referencia al dólar MEP, cerró menos 0,2%, Nico. Si querés informar cómo venimos o cómo estuvo la rueda de los CDRs. Perfecto, sí, con respecto a los CDR tenemos Amazon liderando la suba con un 3,6%, le sigue Mercado Libre con un 3% y Tesla en el tercer lugar con un 2,9%. Con respecto a los que más caen tenemos Barrick Gold con una caída de 2,5%, Facebook con un 0,9 y McDonald's con un 0,5. Con respecto a los que mejor convierten de manera anualizada, tenemos a Google con un 120%, seguido por Globant con un 86% y Microsoft con el mismo porcentaje, 86%. ¿Qué pasó? ¿Una moto ahí atrás, Nico? Ahí pasó una moto para tapar todo lo que estaba diciendo. Con timbre y con moto viene el programa. No, es impresionante. Cada vez vamos. O es un sonido de la botonera. Es una botonera para que parezca más real. Ah, es una muy buena. Yo tengo la botonera. Como sabrá, antes de presentar al invitado, tengo, digamos, tengo algo, digamos, ahí para hacer la presentación A de, ver, de tirame Marcos. una botonera y lo presento. Bueno, si ya está como hablante, lo Lo tenemos ahí podemos. como oyente. Excelente. Mientras terminamos de coordinar lo técnico, si querés poner algún sonito. ¿Qué le parece? ¿Suena bien eso? Perfecto. Bueno, tenemos a Marcos Falcone, que es un politólogo liberal. Tiene 2 podcasts, uno que se llama 4 siglos de liberalismo y otro que se llama Téngase presente, que tiene entrevistas a liberales sobre economía y política. Es consultor en McKinsey & Company y en la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Es docente, ayudante de investigación, es realmente una persona muy capacitada, así que te damos la bienvenida, Marcos. Muchas gracias por haber aceptado unirte con nosotros un ratito. Buenas a todos, muchas gracias por la invitación. Solamente quiero aclarar que esas posiciones que mencionaste recién, en algún momento las tuve, pero ya no. En este momento estoy trabajando en distintos proyectos con distintas fundaciones y espero, bueno, acomodarme un poco en los próximos meses porque justo estoy volviendo a Argentina, pero lo digo nada más que para que después no salga alguien a decir, no, este no trabaja en McKinsey o no sé. No, lo tomamos como un poco de la trayectoria de lo que fuiste haciendo a lo largo de los años. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por tomarte el tiempo de charlar un ratito con nosotros. Y bueno, como decía Ale hace un rato, hoy vamos a darle un toque más político al final del programa. Así que, Ale, si querés arrancar con las preguntas o arranco directamente yo. Déjame saludarlo primero. Hola Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. ¿Estás en Argentina o estás afuera?
No, ahora estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires. No, Estuve en México hasta hace un par de días Sí. y bueno, ahora me estoy quedando en Buenos Aires porque la semana que viene tengo que ir a Tucumán por una cuestión de trabajo también. Así que dije, bueno, voy a pasar unos días en esta ciudad que es tan hermosa. No Bueno, conozco, así que después manda unas imágenes, así ¿que no conocés Buenos puedo... Aires o Tucumán? No conozco Tucumán, Ah, está bien, está bien. sí, así que Es después lindo. puedo... Yo Sí, sí, voy a conocer Tafí del Valle, que me dijeron que es muy lindo, así pero que no bueno. conozco. Bueno, después mandanos una foto, no te cortes solo. Bueno, ¿sabes Con qué te mucho quería gusto. preguntar? Te quería preguntar esto, digamos, si estabas afuera, si estabas acá, porque hoy, si no me equivoco, si no fue hoy, publicaste, digamos, sobre cuál era el bar más menemista y quería saber, digamos, qué te respondieron y cuál era. Bueno, por las respuestas mucho no puedo hablar porque yo no soy exactamente una persona de la noche, entonces no conozco muchos de los nombres que me dijeron, de los bares que me dijeron, y por supuesto que hice una generalización muy burda, porque seguramente debe haber lugares iguales o tan menemistas como el que fui ayer, pero al que fui ayer es a Presidente Bar, que está acá en Recoleta, en la calle Quintana, y que tenía como una estética muy noventista, ¿no? Como, no sé, me daba la impresión de que en cualquier momento salía alguien con una pizza y champán. Era así. Y yo veía a la gente, veía las caras y es como que, ¿viste? Cuando vos podés identificar, no sé, un votante de Menem con una cara, bueno, era, Estaba lleno. era la misma cara que encontrarías en caminando por la playa en South Beach. ¿Cómo se llama? En Hollywood, ¿es? Ahí al norte, tipo cerca de Fort Lauderdale, bueno, por ahí. Era esa misma cara. Excelente. Quería saber cuál era el bar porque no llegué a leer cuál era. Bueno, vamos a pasar un poco más a un tema, digamos, de política. Alberto Fernández hoy, digamos, hizo alusión a la provisión de despidos y digamos, y la doble indemnización que no se va a sostener en el tiempo. Digamos, me gustaría saber qué opinás respecto a esto y no solo qué opinás sobre los despidos y la doble indemnización, sino también qué es lo que opinás respecto a la situación actual laboral en Argentina. Bueno, la situación laboral en Argentina es claramente muy complicada y la causa, creo que en gran medida, es el gobierno, son las medidas del gobierno. Quizás hay que diferenciar, ¿no? Porque Argentina tiene un mercado laboral que es extremadamente rígido, con barreras de acceso que son muy altas, y eso quizás no tiene tanto que ver con este gobierno, sino con políticas de Estado, ¿no? Que se mantienen a lo largo de los años, que mantienen, bueno, los impuestos y las contribuciones muy altas, de manera tal que en negocios donde no hay mucho margen de ganancia, es imposible tener un trabajador nuevo, es la garantía de la quiebra, y entonces la gente tiene que, por fuerza, contratar trabajadores en negro. Incluso parece mentira, pero hay gente que hasta prefiere trabajar en negro, porque si no, lo que le quita el Estado ya es obsceno. Estamos teniendo hace, no sé, de unos 2 o 3 años a esta parte, toda una generación de, por ejemplo, trabajadores de la tecnología, de programadores, que ni siquiera se lamentan de estar en negro, o sea, ya realmente están contentos, porque dicen, no, si yo estuviera trabajando en blanco, tendría que cobrar la mitad de lo que cobro o un cuarto, ni que hablar cualquier persona que exporte servicios, ¿no? Que no son solo programadores, cualquier persona que hace algún trabajo para afuera, que esté, por ejemplo, no sé, en el ámbito de la consultoría puede ser, pero puede ser también en el ámbito universitario, académico. Cualquier persona que hace un trabajo para afuera y después tiene que cobrar dinero en Argentina, ya de entrada cobra la mitad, por una cuestión cambiaria, por el cepo cambiario y por la brecha. Y a partir de eso le tenés que sumar los impuestos. Entonces, es realmente muy complicado y todos los incentivos están para que los trabajadores estén en negro. Entonces, en ese contexto, las medidas que toma el gobierno el año pasado de prohibir los despidos y la medida más permanente de que cada vez que uno echa a un trabajador existe una doble indemnización, son medidas que lo único que hacen es no postergar, digamos, sino directamente eliminar las ganas de crear empleo
de las personas que crean empleo, de los emprendedores, de los empresarios. O sea, hay un doble, es como que hay un doble problema, porque el problema no está situado solamente a las empresas, sino también el problema está situado al trabajador. ¿Por qué? Porque, claro. o sea, es un doble problema. No es que tiene el problema uno, sino que tiene el problema la empresa para poder tomar, digamos, trabajadores, aún con demanda dentro del rubro en el que esté, y por el otro lado, el trabajador, digamos, que necesita o quiere o le es más redituable no hacerlo en blanco. Sí, es que además, digo, cuando vos estás en negro tenés problemas desde los dos lados del mostrador, ¿no? Porque si vos sos empresario y tenés empleados en negro, corres un riesgo bastante alto de que el día, por ejemplo, que se termina el vínculo laboral con tu empleado vaya inmediatamente a denunciarte por haberlo tenido en negro y vos vas a perder el juicio, porque lo vas a perder, porque así funciona la justicia en Argentina. Los jueces, en los tribunales laborales, cuando reciben denuncias por empleo en negro, si se pueden probar, condenan. Y condenan porque está en la ley. Lo que hay que hacer es cambiar la ley, ¿no? La ley es la que está mal. Pero digo, vos como empresario tomás empleados en negro, que es a lo que te incentiva el Estado porque te mata impuestos, pero a la vez corres riesgos enormes. Entonces lo vas a pensar 2 veces, 3, 4, antes de contratar cualquier empleado, en negro o en blanco. Y por parte del trabajador, claramente también tenés un problema, porque si vos estás en negro, te estás perdiendo un montón de cosas. Digo, te perdés de cobertura sanitaria, por ejemplo, porque, digo, salvo que uno esté obligado a usar el sistema público de salud, la verdad es que nadie quiere hacerlo. Hace unos años se acuerdan de esa polémica que hubo con María Eugenia Vidal, que hablaba de la gente que tuvo que caer en la educación pública y salieron a matarla a los kirchneristas. Todos sabemos lo que quiso decir, digo, yo no soy ningún amigo de María Eugenia Vidal, pero lo que quiso decir claramente es que cualquier persona que puede evitar los servicios públicos lo hace, y eso es porque los servicios públicos son malos. Eso también cuenta en el caso de la salud. Entonces, si vos estás en negro, o dependés de un sistema malísimo, o tenés que contratarte tu propia prepaga, lo cual te sale caro, porque no entras en ningún plan con ningún sindicato, digo, de descuento, no tenés ningún tipo de exención de IVA, por ejemplo. Y también en la vida cotidiana, digo, una persona que trabaja en negro y tiene un límite bajo en la tarjeta de crédito, si va al banco y quiere que se lo suban, en un país como este, donde tenemos tanta inflación y donde el gobierno subsidia las cuotas, por ejemplo, entonces nadie se quiere quedar afuera de ese negocio, vos vas al banco porque tenés una tarjeta de crédito, si tenés la suerte de tener una tarjeta de crédito en primer lugar, ¿no? Trabajando en negro, no te lo van a dar. Digo, un límite más alto. El otro día vi un tuit de una persona que decía: hoy a los 33 años estoy accediendo a mi primer tarjeta de crédito. Y sí, esas son cosas terribles porque, digo, y ni siquiera estamos pensando en todo lo que no existe en Argentina, ¿no? Porque estamos hablando de una tarjeta de crédito que es una cosa básica en cualquier lado del mundo, pero pensemos en créditos. Digo, ¿qué clase de persona puede acceder a un crédito si no tiene un empleo registrado? Nadie. Pero claro, ahí se empiezan a superponer los problemas de Argentina, porque tenés la cuestión del empleo en negro, que está incentivada por el Estado, pero pues también tenés también la falta de crédito, ¿no? Sí, el no acceso al crédito, como por ejemplo poder comprarte, no sé, una heladera en 12 cuotas sin interés, y es una manera, digamos, de que el dinero te rinda más. Sí, no, claro, por eso te digo. O sea, en un país que es tan caótico, y en particular esta administración, que lo que hace es constantemente estar tratando de poner parches en todos lados, y entonces poner un subsidio acá, un subsidio allá, una ayuda acá, una ayuda acá, la gente, como no es estúpida, lo que quiere es justamente aprovechar todo lo que pueda. Y yo también, digo, yo soy liberal, no soy boludo. Digo, si existe el previaje, ¿cómo no voy a usar el previaje? Digo, lo voy a tratar de hacer todo lo que pueda. Pero cuando vos, no sé, trabajás en negro, muchas de esas cosas son más complicadas para hacer. Porque, bueno, los requisitos muchas veces son tener un empleo en blanco. Y bueno, a mí no me parece ninguna sorpresa que Argentina tenga constantemente una tasa de informalidad de entre el 30 y el 40%. Lo que me parece que no está bien en la forma en la que se trata de incentivar desde el Estado eso sin cambiar las reglas, que es con el castigo. Ahí está el punto. Yo creo que ahí, Marcos, creo que hay un punto muy importante,
y es preguntarse por qué se da este cuadro. Porque este cuadro no es, digamos, un cuadro que se da en este año. Este es un cuadro que se viene dando hace bastante tiempo, hace bastante, digamos, estamos hablando de años, en donde no se termina de encontrar, o no sé si es por voluntad, por negligencia, por idiosincrasia o lo que fuese, por premisas, digamos, partidarias, sinceramente no lo sé, pero la informalidad en la Argentina no es un tema de ahora, es un tema de años. Y sí, y es como decís vos, las causas son probablemente muchas, seguramente que si yo empiezo a tratar de enumerarlas me voy a olvidar de alguna. En lo que sí pienso es en que creo que mucho de este problema con la informalidad tiene que ver con los sindicatos, ¿no? Con el poder que tienen los sindicatos de forma corporativa, que esto viene de por lo menos la década del 40 y 50, ¿no? Con unas que son épocas no en las que se crearon los sindicatos, porque los sindicatos en realidad tienen una historia que es más larga que esa, pero sí son épocas en las que a los sindicatos se les dio un poder tal que eh, podríamos decir que pasaron a ser parte del Estado directamente, porque esa era la concepción de gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Un gobierno corporativista, un gobierno de corporaciones, donde estaban a la misma altura el Estado, los sindicatos y las empresas, y todos tenían que estar representados en cámaras, y entonces, bueno, se fueron creando así organizaciones con un poder de lobby eh, que realmente detiene todo tipo de cambio, porque claro, vos tenés sindicatos que, por ejemplo, hoy imponen otra barrera a la creación de empleo en blanco, si querés, por lo menos desde el punto de vista del trabajador, que son los aportes obligatorios. Si vos entrás a cualquier trabajo, incluso cuando tengas la posibilidad de salirte del aporte obligatorio de tu sindicato, eso te va a llevar una barbaridad de tiempo. Es un chino. O sea, y el gobierno pone cada vez más reglas. Hace muy poco tiempo, hace 2 meses me parece, salió una nueva regla que dice que si vos entras a un empleo nuevo, me parece que no podés cambiar de obra social por un año, una cosa así. O sea, directamente te están obligando a pagarle al sindicato sí o sí si vos conseguís por casualidad un empleo en blanco durante un año. Y si no te gusta, te jodés. Entonces, los sindicatos, con su reticencia a aceptar la flexibilización de algunas reglas, que lo único que hacen es darle poderes a ellos, causan mucho daño. Y esto ni siquiera tiene que ver con la corrupción en los sindicatos, ¿no? Que es otro problema. O sea, acá estamos hablando de cómo funciona más o menos el mercado laboral y qué es lo que sale bien o mal en el mercado laboral. La corrupción en los sindicatos es otro tema. Digo, que después se vean, yo que soy de Mar del Plata, esto lo sé muy bien, la cantidad de hoteles que tienen los sindicatos, que tiene cualquier sindicato, el sindicato de, no sé, de empleados de teatro de la ciudad de Caramuchita, digo, tiene un hotel en Mar del Plata, digo, vos decís, ¿de dónde sacan la plata estos sindicatos como para venir y comprar hoteles en Mar del Plata y remodelarlos a cero, o crear nuevos hoteles y cosas así? Y de repente se descubren, digo, más allá de todo esto, las mansiones que tienen los líderes de los sindicatos, que son cúpulas inmutables, que se quedan ahí décadas. Digo, la corrupción de los sindicatos es otro tema, ¿no? Pero me parece que los sindicatos causan mucho daño en estos dos sentidos, en el sentido de la corrupción y en sentido sistémico también, como oponerse, como opositores permanentes a las reformas que podrían acercar unos empleos en blanco a la gente. Bien, y Marcos, si nos paramos del lado, digamos, productivo, digamos, ¿qué crees que se debería hacer en la Argentina, digamos, teniendo en cuenta el contexto, digamos, actual, ¿no? El contexto actual es, digamos, estamos teniendo un contexto de no generación, digamos, de empleo, con una informalidad alta. Digamos, ¿cómo abordarías o qué idea crees que se podría brindar para poder dar el primer paso? Bueno, yo creo que un buen primer paso podría ser lo que dijo el presidente hoy, solo que no lo hace. Digo, cuando dice que las medidas de emergencia, como la prohibición de los despidos, no se van a mantener para siempre, bueno, estaría bueno preguntarle hasta cuándo se van a mantener, porque sabemos que causan daño. Eso está clarísimo, digo, por más de que él quiera vender un mensaje de cara a sus votantes de que los está cuidando, está protegiendo,
lo sabemos todos, o sea, no hay que haber ido a la universidad para darse cuenta de los efectos que tienen las medidas que toman, que hacen imposible operar en el mercado laboral. Entonces, una de las medidas que se podría tomar es esa, por ejemplo, terminar con esta prohibición de despidos, terminar con la doble indemnización, pero son cosas que el gobierno no quiere hacer porque tienen, desde su punto de vista, un costo político con sus propios votantes, porque no hay que olvidarse de que el gobierno en este momento ni siquiera sabemos bien qué es. O sea, cuando uno habla del gobierno, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de Alberto Fernández? ¿Está hablando de Cristina? No se sabe, digo. Quizás Alberto Fernández, no sé, alguno puede tener una idea de que sea más proclive a terminar con las medidas de emergencia más rápido. Ponele que ese sea el caso. ¿Va a ser tan fácil pasar por arriba a Cristina y a toda la tribuna que va a tener desde página 12 hasta C5N acusándolo de neoliberal y de arreglar con los empresarios porque fue a hablar al coloquio IDEA? Hacer referencia, digamos, al poder desde la conducción a la hora de tomar decisiones. Ahí creo que hay un punto importante. Otra cosa que te quiero preguntar es sobre el tema de la inflación. Estamos arriba de un 50%, hicimos piso el mes pasado, no, el anterior, y aumentó un punto este mes. Digamos, me gustaría saber, digamos, qué pensás respecto a eso, en qué situación nos encontramos, teniendo en cuenta en que estamos en el, si no me equivoco, en el top 5 de países con más inflación. Y yo creo que la situación es muy grave por lo que implica de cara al futuro, porque en este momento tenemos una inflación que es más o menos la misma que dejó Macri, interanual, de un 50%, pero la situación es en realidad mucho peor porque a ese 50% se llega con unas políticas que son nocivas para el futuro. Digo, porque Macri dejaba un 50% interanual después de una crisis política, básicamente, por la insustentabilidad del proceso de baja de déficit, pero por lo menos te dejaba unas tarifas públicas mucho más actualizadas, te dejaba un déficit fiscal que venía para abajo. Entonces, de cara al futuro, el gobierno que entraba tenía unas herramientas más o menos interesantes como para llevar realmente a cabo un proceso de desinflación. Hoy lo que vos tenés es un 50% que es solamente un piso, o sea, no es un techo de inflación. Si vos tenés tarifas públicas congeladas, tenés subsidios crecientes, tenés un déficit que nadie se anima a bajar o que no se puede bajar por las razones que sean, de cara al futuro está claro que esto va a ser peor, o sea, no puede mejorar. Y por eso me preocupa bastante la situación, porque, y me parece que en esto coincidimos todos, digo, no se ve un proceso de desinflación a la vista, solamente se ve algo que puede ir para arriba, salvo que el gobierno cambie el timón de una manera, no sé, que le dé un giro de 180 grados. Pero, bien, de nuevo, y te quiero hacer una consulta. Del gobierno, ¿no? Si lo quieren hacer, si lo pueden hacer. Sí, te quiero hacer una consulta sobre la inflación y las últimas medidas que son las medidas sobre los precios. ¿Qué, qué pensás respecto a esto, no? Perdón, ¿podés repetirme la pregunta? ¿Se me cortó? Sí, digamos, la opinión que tenés respecto a las medidas sobre los precios. Digamos, que el gobierno intervenga sobre... Son cavernícolas. ¿Qué querés que te diga? O sea, ya sabemos que esto no funciona. Pero de nuevo, no es que porque uno fue a la Universidad de Harvard, descubrió, no sé, vio la luz y se enteró de que los controles de precios no funcionan. Lo sabe el verdulero, lo sabe la cajera del supermercado, lo sabe cualquiera. Digo, es muy simple. Pero Marco, un poco para explicar el cuadro de situación, digamos, el gobierno interviene en precios, los precios en teoría deberían congelarse. Por otro lado, hay paritarias en donde se le incrementan los costos a quien congela los precios, entonces no tiene quizás herramientas, porque yo no sé si tiene... Es una olla a presión. Exactamente, o sea, yo no sé si por el otro lado el gobierno da, digamos, algún tipo de ayuda a la empresa, digamos, en donde termina de congelar esos precios para que obviamente no tengamos un tema inflacionario. Entonces, quien termina perdiendo es la empresa, quien genera trabajo, ¿no? Sí, totalmente.
y los consumidores también, porque si una empresa tiene costos crecientes, pero no tiene ingresos crecientes, o por lo menos que no crezcan a la misma velocidad que los costos, el ajuste viene por adentro también, y entonces empiezan a aparecer todas estas cosas que empiezan a encontrar los consumidores cada tanto, que es que las cosas cuestan lo mismo, pero un paquete de galletitas de repente trae el 20% menos de lo que traía el mes pasado. Empiezan a aparecer los envases mini, o empiezan a aparecer los productos que simulan cosas. Digo, comprá este producto, no sé, un polvito de 50 gramos y la carne picada te va a rendir el doble. Y vos no vas a estar comiendo carne picada, ¿me entendés? Vas a estar comiendo una mezcla de carne picada y lo que sea que es ese polvito que estás metiendo. Pero digo, empiezan a aparecer cambios en los productos, productos más como de miseria, si querés, porque es inevitable. Digo, ir contra la ley de la oferta y la demanda es como ir contra la ley de la gravedad. No puede salir bien. Vos saltás, vas a caer. Y esto es lo que va a pasar con el gobierno. Porque digo, ni siquiera es una cuestión solamente teórica. Es una cuestión que uno puede ver si mira para atrás la historia argentina. El secretario de Comercio nuevo que tenemos, Feletti, que no se sabe bien qué cambio representa respecto de Pablo Español, porque la verdad es que parecen tan limitados el uno como el otro, salió a decir que no todos los acuerdos de precios son necesariamente un fracaso. Yo creo que él, si uno le pregunta, no va a poder nombrar un caso de acuerdo de precio que sea exitoso en Argentina, porque desde que existen, desde la época de Perón, lo único que tenemos es un régimen de alta inflación, con la única excepción de la convertibilidad, que es cuando no hubo acuerdo de precios, justamente, porque no es necesario. Digo, y cuando es necesario, es ineficiente, no funciona. Entonces, lo que tenemos ahora es una medida que sabemos que no funciona. Entonces, bueno, en todo caso, si uno quiere explicar por qué existe, entenderla, creo que tenemos que remontarnos a lo que fueron las PASO, ¿no? Que se están revelando como una instancia particularmente nefasta para el país, no solamente porque implica duplicar una elección, si querés, con todos los costos que eso trae, sino por las consecuencias políticas y económicas que tienen entre las primarias y las generales. Estos son problemas inéditos que no tuvimos nunca antes de 2011, porque jamás tuvimos unas internas en las que en realidad se supiera más o menos cómo iba a ser el resultado de una elección 2 meses antes. Pero al ya saber más o menos dónde está parado el público, el electorado, los gobiernos se desesperan. Se desesperó el gobierno de Macri en 2019, se desespera este gobierno. ¿Por qué? Porque ven venir una derrota y entonces hacen barbaridades. Digo, porque Macri también tomó un montón de medidas electoralistas insustentables y que eran manotazos de ahogado, básicamente, para ver si podía recuperar algo de cara a la general. Yo no creo que haya sido por esas razones, pero en realidad Macri sí recuperó puntos. Me parece que fue más por miedo que por esas medidas. Pero desde el gobierno pueden estar pensando perfectamente que si hacen las cosas que anuncian estos días, y Axel Kicillof anuncia viajes de egresados gratis para los chicos de Semana Bariloche, y se anuncia un subsidio por acá y uno por allá, y se congelan los precios, y el gobierno sale a decir que vamos a defender el bolsillo de los argentinos, que los malos son los empresarios. Bueno, capaz que creen que así movilizan a gente que o no los votó o no fue a votar, porque también está ese tema, ¿no? Que antes de las elecciones se veía por ahí mucha gente que había votado a Cristina o a Alberto Fernández, que no es que quisiera votar a Cambiemos, pero no tenía ninguna intención de ir a votar por un gobierno que no les ha dado lo que pensaban que les iba a dar. Sí, digamos, es como un, digamos, en algún punto digamos, se diría en la jerga, es tantear a ver cómo venimos para después ver qué hacemos, sea quien fuese. Y sí, es así. Lo que pasa es que, o sea, la situación es distinta a la de 2019, porque cuando sea la elección y después asuman los nuevos diputados y senadores, el gobierno va a seguir siendo el mismo. Entonces, esto es, no sé, de nuevo, es una situación inédita. No sabemos qué va a pasar, porque nunca tuvimos una situación económica tan delicada, con un gobierno tan impopular, pero al que todavía le quedan 2 años de mandato y que probablemente vaya a recibir otro castigo en las urnas en noviembre. Entonces,
Sí, uno puede decir, es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que pasa es que mañana el que gobierna va a seguir siendo el mismo. Digo, el gobierno va a tener que arreglar con el FMI y eso no se lo puede tirar a otro gobierno. Digo, Ahí quizás va, cuando hagan la renegociación... justo, mirá, ahí tiene Sí. Nico unas preguntas para hacerte relacionadas primero al tema del debate y algunas preguntas adicionales. Nico, te abro ahí el mic. Genial. Marcos, con respecto a lo que fue el debate presidencial, ¿vos cómo lo viste? De diputados decís, ¿no? Claro. Perdón, Sí. presidencial no, de Sí. diputados. Se adelantó No. 2 años, ya está Está bien, ansioso. Está bien, ¿no? Y mirá, me parece que eso incluso como que muestra algo bueno. Digo, dentro de todas las quejas que tenemos de Argentina por lo general, la institución de los debates es relativamente nueva. O quizás no es que sea nueva, sino que se está volviendo muy común. Antes existían, digo, en los 80 había debates, en los 90, bueno, a fines de los 80 hubo como una especie de simulacro, estaba la silla vacía de Menem, pero se está volviendo algo muy común y antes quizás solamente lo veíamos en ocasiones presidenciales. Eso es bueno, porque digo, hay que reconocer las cosas que pasan en Argentina que están bien. Es muy bueno que haya habido un debate de diputados por la capital y la semana que viene va a haber otro de la provincia de Buenos Aires. También muestran que el nuestro es un país muy centralista, ¿no? Porque están acaparando la atención básicamente 2 provincias sobre 24, pero bueno, todos sabemos la importancia relativa que tienen, ¿no? ¿Cómo lo vi? Bueno, la verdad es que me parece que el resultado fue un poco inesperado porque la dinámica fue un poco inesperada, ¿no? Me parece que todos esperaban que quizás Vidal fuera mucho más atacada por Milei, que se supone que trata de robarle votos, y especialmente los votos que fueron a López Murphy en las PASO, pero Milei en realidad se terminó enfrascando en luchas con Miriam Bregman, que es la que más ganó, te diría, de estar en ese debate, porque antes de eso, la verdad es que no estaba en la tapa de los diarios, digo, no era una campaña estelar de la izquierda, ni una campaña que uno dijera, bueno, estos tipos pisan fuerte, y sin embargo, claro, me parece desde mi punto de vista que Milei pisó el palito todas las veces que Bregman le tiró algún tema, y entonces eso es como que lo distrajo de atacar a Vidal, y se terminó enfrascando en lo que no debió haber hecho, que es discutir con la persona más, no sé, más inofensiva para él en términos electorales. Él tendría que haber atacado a Vidal, me parece a mí. Después Santoro atacó a Vidal y eso era esperable. Hizo su papel, quiero decir. Y Vidal, al hacer un papel discreto y no salirse nunca del libreto, porque es una política profesional, que Milei no es, al no salirse nunca del libreto y al adoptar muchas posiciones forzadas por Milei, porque esto hay que decirlo, digo, el mismo día del debate, todos los precandidatos a diputados nacionales de Cambiemos firmaron una declaración en la que dicen que no van a subir ni a crear nuevos impuestos. A mí me gustaría saber, en un escenario en el que Milei no hubiese sido candidato, si ellos habrían hecho una cosa similar. Porque además uno le puede preguntar, bueno, muy bien, Horacio Rodríguez Larreta gobierna la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué clase de declaración necesita para bajar impuestos ahora? Digo, los ha creado Macri también como jefe de gobierno. Entonces, ¿por qué ¿a qué esperan? Pero bueno, esa es mi visión del debate, que obviamente tiene más que ver con los liberales, ¿no? Porque, bueno, yo me considero liberal y estoy siempre prestando atención a lo que pasa con el liberalismo. Bueno, en este debate llegó Milei, quizás podría haber llegado López Murphy, pero bueno, estuvo un poco lejos en las PASO. Vamos a ver cómo sigue la campaña. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que replantear en la campaña de Milei. Sobre todo temas que no me parece que sean interesantes para el público en general, pero que por algún motivo ellos insisten en remarcar, como la cuestión del cambio climático, que además me parece que se pueden formular de maneras muy diferentes. A esta altura me parece muy infantil negar el cambio climático. Me parece es una locura realmente. Porque además, si uno lo piensa en términos estratégicos, es realmente muy fácil desviar la atención, si se quiere. O no desviar la atención, sino realmente poner las cosas en contexto y decir, nosotros tenemos 50% de pobres, una economía destrozada, no crecemos hace 10 años, tenemos un régimen de estanflación. Hay miles de problemas peores que el cambio climático en un país que produce el 0,5% de las emisiones del planeta. Entonces, digo,
Eso es todo lo que tendría que haber dicho Milei sobre el cambio climático. Ahora, ¿por qué se empecina en negarlo? Yo no lo puedo entender. Pero bueno, me parece que hay estrategias que tienen que cambiar ahí, ¿no? Para que haya una campaña más exitosa. Coincido que lo que hizo Bregman fue bastante estratégico de tratar de cambiarle el temperamento con lo del cambio climático al ser un tema polémico que puede llegar a dividir pensamientos, pero de todas formas creo que la que mejor oratoria tuvo fue, como mencionabas, a Vidal, más que quizás Bregman, que se dedicó a atacarlo a Milei. Pero de todas formas la puso en el panorama, así que también creo que fue positivo para el partido. Y con respecto a lo que viene para el último bimestre del año, de acá hasta las próximas elecciones y lo que podría pasar en adelante, ¿qué opinión tenés acerca de lo que podría llegar a venir? ¿Vos decís en términos de economía o términos de política? Política y económica, política con medidas que puedan llegar a tomar desde el gobierno, o si pensás que puede haber una posibilidad de que se vuelva a repetir algo como lo que fue el Rodrigazo o similar. Bueno, yo predicciones económicas no haría porque no soy economista y no quiero que me empiecen a, con razón, denunciar a los economistas por robarles el título. Pero por lo menos desde el lado de la política, me parece que las medidas que ya tomó el gobierno hasta ahora, me parece que son suficientes, en el sentido, no suficientes, sino que son como un techo. No creo que vayan a hacer mucho más, no se puede prometer mucho más de lo que ya están prometiendo, y además me parece que las encuestas están mostrando que las medidas no están teniendo el efecto que ellos esperan. Entonces, teniendo en cuenta que todavía tienen que gobernar 2 años, tampoco van a empeorar tanto la situación, si son actores racionales, como para hacerles imposibles los últimos 2 años, si total ya van a perder esta elección. Entonces, bueno, yo no sé si el deterioro va a ser tan acelerado en los últimos 2 meses. Me parece que los resultados de las elecciones probablemente se repitan. Y bueno, habría que ver qué es lo que pasa después, ¿no? La negociación con el FMI va a ser muy importante, seguramente, pero bueno, ya está pateada para el año que viene. Y bueno, la incertidumbre es muy elevada, ¿no? Porque, sobre todo si el gobierno pierde el quórum en diputados, perdón, en senadores, que eso sería realmente importante, porque la Cámara de Senadores desde hace décadas que está controlada por el peronismo y ha sido la causante de que se frenaron muchas reformas que el país necesita, entre ellas la reforma laboral que ustedes mencionaban al principio. Entonces, bueno, ahí habría que ver qué es lo que pasa si el control del Congreso ni siquiera parcialmente lo tiene el gobierno, ¿no? Los resultados de las elecciones van a ser muy importantes para ver eso. De todas maneras, me parece que, a ver cómo decirlo, si bien yo no soy economista y no quiero hacer una proyección sobre economía, no sé si estamos a las puertas de un Rodrigazo. O sea, algo va a pasar con el dólar y sí, todos lo estamos esperando porque el dólar está relativamente, quizás no quieto, pero se está atrasando como se atrasa en todos los años electorales. Entonces, bueno, después del atraso que se hace para que la gente imagine que su salario real es más alto de lo que es, tiene que haber un ajuste. Bueno, ese ajuste en algún momento va a ocurrir. Vamos a ver qué pasa con la inflación. Pero, me parece que si uno mira las estadísticas previas al Rodrigazo o las estadísticas previas a la hiperinflación del 89 o la del 90, me parece que la situación en esos casos era bastante peor. Yo no sé si estamos necesariamente tan cerca como algunos piensan. Pero bueno, me puedo equivocar, no lo sé. Perfecto, bueno, súper claro, sé que no es tu ámbito la economía, pero me gusta saber más o menos qué es lo que opinás. Así que, bueno, vamos cumpliendo con el horario del programa. Podemos Nico, abrir, si querés, unos minutos el micrófono, a ver si alguien le quiere hacer alguna pregunta. Nico, ¿me escuchás? Sí. Ahí sí. Excelente. Tengo 2 oyentes en vivo que le quieren hacer una pregunta a Marcos. Es mi hija,
y una amiga de mi hija que tienen 10 años. Y si me permitís, Marcos, te quieren hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, por favor. Vamos. Marcos, ¿quién te gusta como candidato? Como candidato, y bueno, ahí fueron al hay que ver unísono para porque qué, tenían ¿no? vergüenza. Pero no, mandales un beso, divinas. Muchas gracias por la pregunta. Como candidato, bueno, para presidente, supongo que me preguntan, para 2023. Es una muy buena pregunta, porque la verdad es que en Argentina todo pasa muy rápido y es muy difícil pensar de acá a 2 años. Entonces no me puse a pensar mucho de acá a 2 años quién me gustaría como candidato. Pero una persona que a mí, que me parece que tendría que haber sido presidente en su momento, que no lo fue y que es un enorme valor para el país, me parece que es Ricardo López Murphy, que es una persona que entiende los problemas que tiene Argentina y que tiene las soluciones. Me parece que quizás lo que le falta es un poco de astucia política, ¿no? Que le falló en el 2003 y en la carrera de él a partir de entonces, pero me alegra que ahora se lo tome en cuenta, aunque sea porque lo necesitan, ¿no? Porque no es tan, porque Cambiemos no es tan liberal como a muchos les gustaría que fuera, entonces lo necesitan a él y entonces le piden consejo. No sé si lo veo como candidato para el 2023, quizás ya no quiere, quizás está un poco grande, pero es una persona que me gusta mucho y que me parece que tendría que haber sido presidente. Y después, bueno, de las personas que están ahora, no quiero emitir demasiadas opiniones. Lo que sí quiero decir es que tenemos que sacarnos de encima este gobierno. O sea, yo, de cualquier manera, me parece que ustedes van a estar de acuerdo, me parece que es muy importante que el peronismo pierda las elecciones, que Alberto Fernández pierda, que Cristina Fernández pierda, que Massa no se recicle en lo que sea que venga después. Me parece que eso es muy importante. Y yo soy muy crítico del gobierno de Macri y de cómo fue evolucionando Juntos por el Cambio después, pero no soy tan obtuso de decir que son exactamente lo mismo. O sea, hay aspectos en los que me parece que hacen las cosas muy mal, pero no me parece que sean exactamente lo mismo. Y bueno, si hubiera un balotaje, yo no votaría por la vuelta del kirchnerismo. Está claro. Así que Sí, quedó claro espero que eso sea el suficiente. precedente y fuiste muy claro también digamos, obviamente, en tu visión y posición. Y está, por supuesto, está muy bien porque si bien nosotros abrimos el espacio, siempre, indistintamente de la opinión que tenga el entrevistado, la respetamos, estemos, digamos, como... digamos, acompañando en sus ideas o no acompañando en sus ideas, respetamos siempre la opinión de cada invitado. Así que yo sinceramente bueno, agradecer por tomarte estos 30 minutos de participar en este espacio que hacemos con Nico, en donde le ponemos un montón de esfuerzo, ponemos un montón de trabajo y bueno, cada día, digamos, se va sumando más gente, no solo en cuanto a la audiencia, sino también en cuanto a los entrevistados que brindan el tipo de información que brindas vos. Así que muchas gracias, Marcos. No, muchas gracias a ustedes y la verdad es que, nada, yo valoro muchísimo también el trabajo que hacen, me parece genial y bueno, espero que sigan en el futuro y que nos volvamos a encontrar. Excelente. Bueno, dejar las puertas abiertas para el futuro y quizás ver cómo se dan las elecciones y cómo se va dando el contexto político. Estaría bueno más adelante también seguir teniendo tu opinión. Así que lo vamos a tener en cuenta para el futuro. Nuevamente te quiero agradecer, Marcos, por los 30 minutos, como te dijo Ale. Y bueno, a todos los que se fueron conectando, llegamos a ser entre 140 y 150 personas en el espacio. Nos estaremos viendo el lunes para un nuevo invitado y un nuevo programa. Así que si no tenés más nada que decir, Ale, nos vamos directo al fin de semana. No, excelente. Primero, bueno, sigamos bien el fin de semana, no hay rueda tradicional, estamos con el Bitcoin arriba de los $60.000, así que vamos a ver cómo se desarrolla sobre todo el fin de semana para ver qué tan genuina es
es el alza, ¿no? La onda impulsiva que está teniendo el Bitcoin, para pinchar un poco a los bulles, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, paso el chivo también del espacio de las 9 de la noche de Iron Force Paul, que vamos a estar hablando de criptomonedas, justamente sobre lo que mencionabas vos, Ale, de el contexto, cómo viene, cómo podría llegar a darse una alt season y algunos temas más para los que les interese. Bueno, pero el día lunes, ¿qué invitado tenemos? ¿Lo podemos adelantar? ¿Lo podemos decir? Lo podemos decir, ¿lo tenés ahí a mano? Sí, a Rubén J. Ushua vamos a tener como invitado el día lunes, así que el lunes vamos a tener un programa más orientado a las finanzas. Perfecto, lo tenemos a Rubén J. Ushua que nos contestó muy amablemente, así que a las 5 de la tarde nuevamente nos volvemos a conectar. Tenemos pendiente a Cristian Buteler, Alejandro Bianchi, Ramiro Barra y muchas personas más para el futuro, así que vamos a seguir trayendo personas para seguir aumentando nuestro conocimiento entre todos. No te olvides, todos. No te olvides, Nico, que también vamos a tener, o mi intención es tener una semana de opciones financieras, donde van a participar los hermanos Cutela, está escuchando Guille en este momento, Guillermo y Quique, los dos. Vamos a tener seguramente, tenemos que coordinar el horario, así que sinceramente la idea es también tener un invitado sobre opciones financieras y hacer esta temática en la cual hice mención al iniciar el programa. Perfecto, va a estar bueno tener una temática diferente todas las semanas, así también abarcamos varios sectores. Excelente. Que tengan buen fin de semana todos y nos estamos viendo el día lunes a las 17 horas por el mismo canal. Mismo horario, mismo canal. Excelente. Muy buen fin de semana para todos y nos seguiremos viendo por las redes. Excelente. Chau, chau. Buen fin de Ale. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, Marcos, gracias. Chao, chao. Compre Bitcoin. Chao.